Mateo 8, 23 al 27. Y leemos: para la gloria de Dios y bendición de nuestras almas. Y entrando él en el barco, sus discípulos le siguieron. Y he aquí, fue hecho en la mar un gran movimiento, que el barco se cubría de las ondas, mas él dormía. Y llegándose sus discípulos, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y a la mar, y fue grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y la mar le obedecen? Gracias a Dios por su palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, bendito su nombre para siempre. Gloria a Jesucristo, aleluya, aleluya, bendito el nombre del Señor, gloria a Dios, amén. Pueden tomar sus asientos, pero siempre alabando al Señor, amados, amén. Estos versículos a los cuales hemos dado lectura se relatan un incidente ocurrido en el ministerio de nuestro Señor que no había tenido lugar en ningún otro momento anterior. Los apóstoles y los seguidores del Señor conocían que el Señor sanaba a los enfermos, daba vista a los ciegos, hacía oír a los sordos, hablar a los mudos, andar a los cojos y los paralíticos, y les habían visto en todos estos milagros, y hasta allí le conocían. Y nos dice la palabra que el Señor entró en el barco y sus discípulos le siguieron. El Señor entró al barco para atravesar el mar de Galilea y los discípulos le siguieron. El mar de Galilea está a unos más de 300 metros bajo el nivel del mar Mediterráneo. Y el mar de Galilea está rodeado de montañas, está en un lugar muy bajo, y de todas partes, de todas direcciones, soplan vientos, y a veces se encuentran en el mar de Galilea vientos del norte o del este o del sur o del oeste. Parecería que el hueco mismo que hay en el mar de Galilea, cuya superficie es mucho más baja que el mar Mediterráneo, como si eso invitara, ese vacío invitara a los vientos a entrar en el área del mar de Galilea. Y por eso allí se encuentran vientos que soplan de distintas direcciones, y en el mar se producen grandes tempestades repentinamente. Y el Señor tomó el barco y sus discípulos le siguieron. Y ahí está la clave del éxito, que el Señor siempre vaya al frente de nosotros y nosotros siguiendo sus pasos. El apóstol Pedro escribió y dijo que él nos ha dejado su ejemplo para que nosotros sigamos
en sus huellas. Yo vengo siguiendo las huellas de mi Señor y Maestro hace 62 años. Le conocí a la edad de 10 años. El predicador predicó, la palabra me impactó, hizo la invitación, se levantaron como 25 manos, entre estas la mía. Él miró todos los que tenían su mano en alto. Yo estaba en la última banca de este lado, con mi querida madre, que era inconversa, y todos en el hogar. Yo veía al predicador solamente con un ojo. Yo era un niño, estaba sentado en la última banca. Eso quiere decir que el predicador me veía la mitad de mi cara, porque yo le veía con un ojo nada más. Pero algo Dios le reveló, algo Dios le indicó, que se movió un poco a su derecha para verme bien. Y yo entonces le podía ver bien. Y empezó a hacerme así, a llamarme. Y yo empecé a temblar como una hoja azotada por el viento. Seguía llamándome, pero yo no me movía. Y entonces me dijo, ven acá. Me lo dijo 3 veces y me puse de pie, pero no caminé. Entonces me dijo, no, allá no, pasa acá. Pero yo he sido siempre muy reservado, no muy comunicativo. Cuando más comunico es en el púlpito, comunicando el mensaje de Dios para el pueblo de Dios. Y él insistía y me decía, pasa acá. Entonces salí al pasillo central y me quedé allá. Y me dijo, no, allá no, ven acá. Y yo empecé a caminar por el pasillo y yo sentía que mis piernas, mis rodillas me chocaban de lo asustado y lo nervioso que estaba. Y llegué y me quedé allá abajo. Y él me dijo, no, allá abajo no, sube acá. Algo Dios le reveló. Y no tuve otra alternativa que subir. Él dijo unas palabras a la congregación que no recuerdo porque estaba muy nervioso. Y entonces puso sus 2 manos sobre mi cabeza y oró. De toda la oración no me acuerdo, estaba muy nervioso. Pero de la última parte de la oración sí me acuerdo. Y con sus 2 manos puestas sobre mi cabeza terminó su oración diciendo, Señor, y si tú te tardares en venir, haz de este niño un predicador del evangelio. Y esa oración se grabó en mi corazón. Y niño como era, fui consciente de que el Señor entró en mi corazón. Y aquí está. Y fui consciente que el Señor me llamó al santo ministerio. Cuando él terminó de orar me dijo, regresa a tu asiento, hijo. Y yo regresé a mi asiento junto a mi madre, y cuando me senté y lo volví a mirar, yo entendí el llamado de Dios a mi vida y me dije, yo voy a ser como ese hombre, yo voy a predicar el evangelio. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aunque Dios me conoció de antemano, yo tuve que hacer mi propia decisión. Y aunque a Dios a usted le ama, usted tiene que tomar sus propias decisiones. Y aunque a usted Dios le ha venido llamando en distintas ocasiones para que dedique su vida al servicio del Señor, usted tiene que tomar la decisión de servir a Dios y dar su tiempo a la obra bendita del Señor. Y el Señor entró a la barca y los apóstoles le siguieron. Y siempre, amados, repito, que nosotros vayamos siguiendo al Señor, no dejarán de haber pruebas,
porque el Señor las tuvo, pero todas Él las venció. Y si nosotros seguimos sus huellas, vendrán las pruebas, vendrán las persecuciones, vendrán las tentaciones, vendrán todas las artimañas de Satanás. Pero así como Cristo venció, nosotros también venceremos. Gloria a Dios. Entonces nos dice la palabra que fue hecho en la mar un gran movimiento, una gran tempestad en el mar de Galilea. Cuando ellos tomaron la barca, no había problemas, no había tempestad. Cuando uno nada hace, no tiene gran problema. Pero cuando uno sigue al Señor, obedece al Señor, sí, entonces vienen problemas. En el hogar, en el trabajo, en la calle, en el colegio, en la escuela, donde quiera. Pero es que el Señor venció en el desierto, venció en el templo, venció en las calles, venció en el estanque de Siloé, venció en el Getsemaní, venció en la cruz, venció en el sepulcro. Gloria a Dios. Y todo lo que Él hizo y todo lo que Él venció, lo hizo por y para nosotros, para que nosotros al seguir sus huellas seamos más que vencedores. Gloria a Dios. Hubo una gran tempestad en el mar de Galilea. Las olas se levantaban amenazantes y aún el agua entraba en el barco. Fue una grande tempestad que repentinamente se levantó en medio del mar. Y nos dice, y el Señor dormía. ¿Por qué dormía? Porque el Señor se cansaba. ¿Por qué se cansaba? Porque se hizo hombre. Y el Hijo de Dios se hizo hombre para hacer a los hombres hijos de Dios. Y Él se vistió de nuestros harapos. Él asumió nuestra naturaleza humana, caída, corrompida, descarriada, para pagar el precio de nuestra redención, perdonar nuestros pecados, hacernos hijos de Dios, inscribirnos en el libro de la vida en el cielo y hacernos ciudadanos del cielo. Gloria a Dios. Cuando uno conoce a Cristo, uno sigue estimando su ciudadanía nacional. Todos ustedes, los peruanos, están contentos en ser ciudadanos peruanos. Los que nacimos en otro país nos sentimos contentos de haber nacido donde nacimos, porque después de todo, ninguno de nosotros escogimos nacer ni decidimos nacer donde nacimos. Eso lo decidieron nuestros progenitores y nosotros no tuvimos que ver con nada de eso. Pero sí nosotros hemos tenido que ver para ahora, además de ser peruanos por haber nacido aquí, además de ser puertorriqueños por haber nacido más allá, además de ser colombianos o ecuatorianos o chilenos o argentinos, uruguayos o peruanos o brasileros o venezolanos o colombianos, además de todas esas ciudadanías que podamos tener cada cual, nosotros sabemos que somos ciudadanos del cielo. Y eso es lo que nos hace bienaventurados. Gloria al Señor. Y el Señor dormía, porque el Señor era incansable. Tome el libro del Evangelio según San Marcos. Si no lo puede leer todo en esta noche, sígalo mañana. Y en Marcos hay una palabra que se repite insistentemente. El Señor hacía un milagro y enseguida dice, y luego.
y otro milagro. Y luego un leproso. Y luego un endemoniado. Y esa palabra luego, o su equivalente, al instante. Entonces, esa palabra se repite continuamente en el Evangelio según San Marcos, porque el Señor desarrollaba un ministerio muy activo y se cansaba, porque nosotros nos cansamos. Amén. Entonces Él aprovechó la travesía donde no había multitudes que le hicieran preguntas a quien Él enseñara. Aprovechó la travesía y se acostó a dormir. Y Él dormía y la tempestad rugía, pero el Señor dormía. Él es el creador del mar. Él es el creador del viento. Él es el creador de los cielos. Él es el creador de la tierra. Él es el creador de los peces del mar. Él es el creador de las aves del cielo. Él es el creador del sistema solar. Él es el creador de todo el universo. Alabado su nombre. Entonces, los apóstoles estaban muy afanados. En otro evangelio los describe el autor, muy afanados, trabajando duro para mantener el barco a flote, cambiando las velas para que el viento no fuera a volcar el barco. Estaban muy trabajados y el Señor dormía. El Señor no es que se comportaba como un holgazán, es que Él permite tempestades en nuestra vida con el propósito de que nosotros le conozcamos mejor, porque sus discípulos le conocían como sanador, como maestro, como profeta. Amén, hermanos. Le conocían sanando enfermos, echando fuera demonios, sanando leprosos, haciendo caminar a los cojos y paralíticos. Y ellos le conocían así, pero todavía no le conocían en todo lo que Él quería que ellos le conocieran. Y como Él sabe todas las cosas antes de suceder, porque Él conoce el pasado y lo recuerda como si estuviera sucediendo ya, y no tiene que rascarse la cabeza para pensar que sucedió 1.000 millones de años atrás, ni tiene que fruncir el ceño y ponerse inquieto para pensar o para saber qué va a suceder de aquí a 1.000 millones de años en el futuro. Si conoce bien el pasado, conoce bien el presente y conoce bien el futuro, porque Él vive en un eterno presente. Qué bueno es conocer a un Dios así. Gloria a su nombre. Y Él quería que los suyos le conocieran mejor. Y el Señor quiere hoy y quiere en esta noche que nosotros le conozcamos mejor. Y aquí puede haber amigos que no han dado su vida a Cristo. Y en esta noche, al aceptar a Cristo como su Salvador, tal vez conocían un Cristo dibujado en un papel o en un busto de yeso, madera, plata u oro, y le conocían como una leyenda. Pero si le dicen a Cristo en esta noche: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, ven y haz de mi corazón tu templo, entonces van a conocer a Cristo lleno de gloria, lleno de bendición, lleno de paz. Y te va a dar paz
y te va a dar bendición, y te va a redimir, y te va a perdonar, y va a escribir tu nombre, aunque esté escrito en el libro demográfico de aquí, va a escribir tu nombre en el libro de la vida allá en el cielo. Gloria a su nombre. Aleluya. Y entonces, como los apóstoles se dieron cuenta que nada podían con la tempestad, a lo mejor tenían una buena motivación de dejar que Cristo durmiera y ellos trabajaran y lucharan por controlar la nave. Pero pudiera haber sido que esa misma buena motivación luego se tornara en una mala motivación, para luego ellos decirle al Señor: Señor, tú dormías y nosotros trabajamos y te libramos y nos libramos de todos perecer ahogados. Y entonces ellos ufanarse, envanecerse, pero se dieron cuenta que no podían controlar la nave. Y es cuando nosotros nos damos cuenta, es cuando nosotros reconocemos las palabras del Señor cuando dijo: porque sin mí nada podéis hacer. Y yo aprendí eso hace muchos años. Sin el Señor nada puedo hacer. Y sin el Señor ninguno de nosotros nada podemos hacer. Cristo es el Señor. Él es nuestra torre de salud. Él es nuestro escondedero. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Redentor. Él es nuestro Maestro. Él es nuestro mediador entre Dios y los hombres. Gloria a Dios, gloria al Señor. Llegándose sus discípulos, le despertaron: Señor, Señor, sálvanos, que perecemos. Sálvanos, que perecemos. Entonces el Señor les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Bendito el nombre del Señor. Perecemos, Señor. Amados, que la tempestad se hubiese duplicado, que las olas se hubiesen duplicado en la barca donde va Jesús. Esa barca nunca naufraga. En la vida en la cual el Señor lleva el timón, Jesús el timonel, toda barca que lleva a Jesús en el timón, esa barca nunca naufraga. Hace 62 años le entregué al Señor el timón de mi vida, y Él empezó entonces a conducir mi embarcación. En 62 años en Cristo son incontables las tempestades, son incontables los ataques de las tinieblas, son incontables las veces que Satanás me ha querido matar físicamente. Son incontables las situaciones difíciles, aún en la obra del Señor, que son peores que las cosas que vienen de afuera. Pero en todas estas tempestades, yo he dejado en el timón de mi vida siempre al Señor. Nunca he pretendido sustituirle. Nunca le he dicho: Señor, quiero
yo hacer las cosas como yo piense mejor. Si yo le digo, Él me entrega el timón. Pero si yo agarro el timón, no duro muchos días naufragando. Entreguemos el timón de nuestra barca en las manos todopoderosas de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando lo despertaron, Señor, despierta, sálvanos, que perecemos. El Señor estaba acostado, y así acostado les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué les dijo así? Porque ellos, ante la situación, ante la emergencia, perdieron la fe. Porque estando Cristo allí y el mar estaba revuelto y el viento rugía, pero allí estaba el Señor. Y allí no había agua violenta, no había olas, no había viento, no había demonio, no había diablo que pudiera hacer naufragar esa barca donde iba el creador de todas las cosas. Y en mi vida y en tu vida no habrá tempestad, no habrá turbión, no habrá situación, no habrá persecución, no habrá tentación que pueda naufragar tu vida cristiana si Cristo siempre queda en el timón. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Entonces, el Señor nos dice en otro evangelio que el Señor se levantó, se puso en pie y nos dice, aquí también lo dice, entonces, levantándose. O sea, Jesús se levantó, se puso en pie, reprendió a los vientos y a la mar y fue hecha grande bonanza. Esa palabra que calmó el mar, que calmó los vientos, que cesó la tempestad, es la misma palabra que se oyó y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Aparezca la tierra, y apareció la tierra. Que sean las bestias en todas sus especies, y allí está el caballo, allí está el buey, allí está la oveja. Por esa palabra, que sean los peces del mar y las aves del cielo, y allí están volando y allí están nadando. Amén. Fue la misma palabra que ordenó al viento a cesar y a la mar a quietarse, y se calmó la tempestad. Esa palabra está vigente. Esa palabra no enmohece. Esa palabra no se deteriora. Esa palabra no cambia. Por más que sociedades quieran seguir cambiando la palabra de Dios, pero la palabra auténtica de Dios no cambia. Así como Dios es eterno, su palabra es eterna. Así como Dios es puro, su palabra es pura. Así como Dios es santo, su palabra es santa. Así como Dios no muda, su palabra no muda. El cielo, la tierra pasará, mas mi palabra no pasará, dice Dios. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Dios vigila su palabra para ponerla por obra. Dios no permite que su palabra caiga en el vacío. Dios vigila su palabra para ponerla por obra. Dios es muy celoso de su palabra.
Alabado su nombre. Y cuando Jesús, el Verbo eterno, humanado para nuestra redención, habló, el mar y el viento se aquietaron y hubo grande bonanza. Y quiero recordarles que los apóstoles conocían a Jesús sanando enfermos, echando fuera demonios, haciendo andar al cojo, haciendo oír al sordo, haciendo ver al ciego, pero no le conocían en medio de la tempestad. Amén. Y el Señor nos permite tempestades para que le conozcamos en medio de la tempestad. Y yo he estado en muchas tempestades y Jesucristo es veterano haciendo deshacer las tempestades que parecía que me iban a envolver y me iban a destruir. Gloria a Dios por Jesucristo. Aleluya. Y cuando los apóstoles, cuando Jesús habla, el viento desaparece, el mar se tranquiliza. Entonces, como ellos no le conocían en esa capacidad, entonces dijeron: pero ¿qué hombre es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Es en medio de las tempestades que nosotros podemos conocer mejor al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Cuando estés en medio de una tempestad, nunca te quejes, no culpes a nadie, no protestes, no te escandalices, no murmures, no acuses a nadie, que Dios te está dando una oportunidad para que le conozcas mejor, para que crezcas espiritualmente. Muchos ven una persona a quien Dios usa y Dios se glorifica en esa vida, y ellos tienen un buen deseo y quisieran ser igual, pero ninguno de nosotros podemos ser el ejemplo que otros procuren imitar, porque todos tenemos un solo ejemplo a quien imitar: a nuestro adorado Salvador Jesucristo. Porque cualquier hermano quisiera ayudarle a usted, y usted busca la ayuda de algún hermano, pero es mejor, antes de estar murmurando y hablando, humillarnos en la presencia del Señor y pedirle al que controla todo el universo que nos ayude, que esa sí es una ayuda buena y efectiva. Bendito el Señor para siempre. ¿Qué clase de hombre es este? Que aún los vientos y la mar le obedecen. La tempestad cesó, la barca siguió y llegaron a la otra orilla. Y en la otra orilla el Señor siguió ministrando a los necesitados. Amados, los apóstoles fueron asombrados de que Jesús, el humilde Galileo, pudiera ordenarle a la naturaleza y la naturaleza le obedeciera. Y ellos estaban admirados. Pero amados, en esta noche, el Cristo que calmó la tempestad en la cual los apóstoles pensaban que habrían de perecer, el Cristo que calmó aquella tempestad hace casi 2000 años atrás, es el Cristo que está aquí en esta noche para calmar la tempestad de tu vida. Si es que las drogas
te tienen esclavizado, el Cristo que calmó la tempestad en el mar de Galilea, calmará la tempestad que está destruyendo tu vida física, tu alma, tu espíritu, porque Él quiere en esta noche que tú le entregues el timón de tu vida, para Él tomar el timón de tu vida y conducirte al puerto celestial. ¿Podemos alabar al Señor? ¡Aleluya! Bendecido sea Jesucristo. Él sigue siendo el mismo Señor. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Mientras más difícil sea la situación, más se glorifica el Señor en nuestras vidas. Decía a los hermanos esta tarde de la crisis de enfermedad por la cual atravesé el año pasado, en el 89. Fue algo terrible. Padecí mucho, sufrí mucho físicamente, pero en ningún momento, y lo digo para dar gloria y alabanzas al Señor, en ningún momento le protesté al Señor, en ningún momento desconfié del Señor, siempre clamé al Señor y le reconocí como mi Señor, como mi Salvador, como mi amigo, como mi ayudador. Y Él permitió 3 meses de crisis, pero en esos 3 meses para mí fueron como un retiro con el Señor. En medio del dolor, sí, pero mi vida cristiana ascendió. Mi espíritu se fortaleció. Aleluya. Comí mucho pan de vida. La palabra de Dios. Dios me hacía entender su palabra. Y en la misma habitación donde estaba, venían hermanos, venían inconversos, venían descarriados. Los descarriados se reconciliaban con el Señor. Los hermanos se edificaban en el Señor. Venían a traerme consuelo y salían ellos consolados. Aleluya, aleluya. Inconversos se rindieron al Señor junto a mi cama, y a esa habitación le llamaban el pequeño santuario, porque la gloria de Dios estaba allí continuamente, de día, de noche, de madrugada. Recuerdo una madrugada que desperté como a las 4 de la mañana y no era mucho lo que dormía, pero dormí un poquito y desperté, y cuando desperté empecé a adorar al Señor, a alabar su nombre, aleluya, adorarle. Y el Espíritu Santo gemía en mí, no por el dolor que yo tenía, porque el Espíritu Santo no padece dolores, Él es perfecto. Pero el Espíritu Santo gemía en mí con gemidos indecibles, y yo oraba y adoraba, pero en el Espíritu, porque a Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad. Y el hermano que estaba conmigo esa noche, que había una cama adicional para el que quedara allí conmigo, pues él me oyó en esos gemidos
y vino corriendo. ¿Qué le sucede, hermano Ortiz? Dígame, para hacer lo que haya que hacer, dígame. Y yo no podía contestarle, estaba lleno de la gloria de Dios. Enfermo como estaba, pero también estaba lleno de la gloria de Dios, porque el Señor está al timón de mi vida. Y cuando pude hablarles, le dije, es que estoy lleno de la gloria de Dios. Y entonces dijo, gloria a Dios, aleluya. Y qué preciosa es la gloria de Dios. Como les contaba la hermana Rebeca, la experiencia de estas dos personas allá en Montevideo, Uruguay. Yo nunca he visto el resplandor del Señor. Continuamente en distintos lugares, hermanos, ven al Señor a mi lado. Ven ángeles del Señor. Yo nunca he visto nada con mis ojos. Pero es que les digo una realidad. Yo no necesito verlo con mis ojos. Yo sé que Él está aquí conmigo. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Y yo más bien creo que el Señor le da esas experiencias y esas visiones a distintos hermanos y hermanas por doquier, que el Señor no lo hace para mí, lo hace para los que tienen las visiones, a unos para concientizarles de que esta obra es del Señor, a otros porque alguien les ha envenenado la mente con mentiras diabólicas en cuanto a esta obra y en ocasiones a mi persona. Y Dios les da testimonio a los que ya le han dañado la mente, para el Señor sanarle la mente y que sepan que esta obra es de Dios, que seguirá adelante, que no hay diablo, que no hay demonio, que no hay hombre, que no hay ejecutivo que pueda detener esta obra, que esta obra seguirá adelante en el nombre del Señor, de victoria en victoria, de fe en fe, de poder en poder, de triunfo en triunfo, hasta que el Señor levante su iglesia. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, sea el nombre del Señor glorificado. Y Dios sigue haciendo cosas grandes, cosas maravillosas, cosas que humanamente son imposibles. Dios sigue glorificando su nombre. En mi hogar éramos muy religiosos, de la religión de la cual casi todos procedemos, que no fue tampoco la primera iglesia. Esa religión vino a existir en el siglo VII de la era cristiana. Comenzó un proceso de corrupción desde el siglo III en la iglesia de Roma, la iglesia cristiana evangélica en la ciudad de Roma, que fundó el apóstol Pablo. Transcurrido el tiempo, esa iglesia comenzó a desviarse. Y cuando el emperador Constantino simuló ser cristiano, que nunca lo fue, que fue un simulacro, un maquiavelismo, un engaño. Todos los césares eran sumos pontífices del paganismo babilónico,
Y Constantino era el sumo pontífice del babilonismo antiguo. Simuló hacerse cristiano por ventajas políticas, porque a los cristianos y al pueblo de Dios Satanás ha querido exterminarlo siempre. Y la iglesia cristiana fue muy perseguida, y los césares mataron millones de cristianos. Y luego, cuando se desarrolló la iglesia romana, que la llegó a encabezar en sus principios Constantino, que seguía siendo sumo pontífice babilónico, jefe de la iglesia cristiana y emperador del imperio romano, cuando él dijo que se había convertido, pues todos querían convertirse, pero se convirtieron como se convirtió Constantino. Que Constantino nunca se convirtió a Cristo. Fue un ventajista. Como donde mataban un cristiano, se convertían 10 paganos. Y no había quien pudiera detener la iglesia. Entonces, la maquinación de Satanás fue usar a Constantino, que se metiera dentro de la iglesia, para dentro de la iglesia controlar la iglesia. Y eso sucedió, y eso se siguió desarrollando hasta que la iglesia tradicional que nosotros conocemos y de la cual procedemos empezó a seguir persiguiendo a los cristianos. Pedro nunca fue papa. Pedro era apóstol de Jesucristo. El primer papa vino a existir en el año 590 de la era cristiana. Casi 6 siglos después de haber nacido la verdadera iglesia en el aposento alto en la ciudad de Jerusalén, con el derramamiento del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Amados, y Satanás no descansa intentando detener la obra del Señor. No lo ha logrado, tampoco lo logrará. Y termino refiriéndoles, creo que lo he hecho en otras ocasiones acá, pero hoy tenemos muchos hermanos y personas que no saben cómo Dios realizó las cosas para que el Evangelio llegara a nuestro hogar. Mi madre era muy católica, muy colaboradora. Éramos pobres, pero mi madre era muy cumplidora. Y el sacerdote me escogía todas las Semanas Santas como niño para lavarme los pies con otros 11 niños. Y ellos hacen eso con aquellas familias que están bien identificadas con ellos. Pero un día mi hermano mayor enfermó con un tifo fulminante, una tifoidea fulminante, y cada día empeoraba. Y todos los días venía el médico a casa, 2 veces, a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde. Y mi hermano iba peor. Le rasuraron todo el cabello y le ponían una bolsa de hielo en su cabeza por la fiebre delirante que le consumía. Un día vino el médico, lo vio otra vez a las 5 de la tarde y le dijo a mi padre que no había posibilidad alguna que pudiera recuperar su salud, que estaba muy, muy grave. Al otro día volvió en la mañana
mi hermano estaba peor. Le dijo a mi padre: esté preparado y ordene los servicios funerales, porque no hay posibilidad. En este mismo día muere. Y al mediodía mi hermano murió. El médico le había dicho que ordenara los servicios funerales, y mi padre fue a la funeraria, y desde la funeraria llamó a una hermana de él, que era una santa mujer de Dios, una cristiana de la iglesia Pentecostés, una mujer llena del Espíritu Santo, una mujer de fe. Durante el día, el Espíritu Santo le indicaba a mi tía que fuera a mi casa, a un pequeño pueblo del centro de la isla de Puerto Rico. Pero cuando recibió la llamada, ya era por la tarde y pronto empezaría a oscurecer. Y ella se puso en marcha a más de 1 hora por carretera. Cuando llegó, ya había oscurecido. Entró a la casa, saludó a los que estaban en el balcón, en la sala, preguntó dónde estaba el cadáver. Le dijeron, se arrodilló frente al cadáver, dobló sus rodillas y empezó a orar, a hablar con Dios. Amén. Y siguió orando. Yo no sé, no he sabido cuál fue su oración, pero los resultados que hubieron me dicen cuál fue su oración. Cuando llevaba unos minutos orando, ella abrió los ojos para mirar el cadáver, pero que hacía en la pared donde estaba, hacia donde estaba la cabeza del muerto, ella notó un resplandor y volteó su cabeza y miró a la pared, y allí vio al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, señalando al cadáver de mi hermano, le dijo a mi tía: yo le doy vida. Gloria a Dios. Eso le bastó a mi tía. Se levantó de sus rodillas, fue a la cocina, donde mi madre gritaba histérica. Había perdido el mayor de los hijos, con 2 años de universidad, la esperanza de una familia pobre, de unos padres pobres, para que le ayudaran a levantar el resto de la familia. Éramos 10, yo soy el número 8, como David, que era el hijo número 8, y los israelitas consideraban que una familia está completa y no hacen falta más cuando tienen 7, y al 8 le dan todos los trabajos. El 8 era David, y habiendo 7 más mayores que él, con mayor capacidad para atender las ovejas, mandaban al más pequeño, porque era el número 8. Y cuando alguna persona lo señalan de esas maneras tan locas, parece como que si Dios, a ese que lo menosprecian por ser el número 8, Dios escogió a lo que no es, para avergonzar a los que se creen que son. Alabado sea Dios, alabado sea Dios, aleluya. Y mi tía se fue a la cocina, donde mi madre gritaba, porque había perdido al mayor de los varones. A esa tía, en muchas otras ocasiones, había intentado hablarle a mi madre
de Cristo y su evangelio. Y como ella era así, tan religiosa, mi madre le decía a mi tía, le hacía así y le decía: no me hable de eso. Pero ahora tenía el hijo mayor muerto y ahora mi tía le habló de lo que siempre intentó hablarle y ella no lo permitió, pero como tenía el hijo mayor muerto, ahora escuchaba. Y Dios, repito, Dios permite tempestades en nuestras vidas y en nuestros hogares para que nosotros le conozcamos mejor. Y esa tempestad terrible redundó para bendición. Y mientras mi tía le hablaba a mi madre acerca de Jesucristo y el evangelio, que Jesucristo es la resurrección y la vida, y el que cree en él aunque esté muerto vivirá. Dice Jesús: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Y mi tía le seguía hablando a mi madre, y los que estaban en el balcón abandonaron el balcón y entraron a la cocina donde estaba mi tía hablándole a mi madre, y los que estaban en la sala, y los que estaban en el comedor, y los que estaban en las habitaciones, y los que estaban en la habitación donde estaba el cadáver, dejaron al muerto, lo dejaron solo. Y en la religión tradicional a los muertos no se pueden dejar solos. Pero ellos también se olvidaron de esos conceptos tradicionales y se fueron a oír a mi tía y dejaron al muerto solo. Y cuando mi tía llevaba de 8 a 10 minutos de estar hablando con mi madre, algunos que estaban en la habitación donde estaba el cadáver regresaron a la habitación, y para espanto de ellos encontraron que el muerto estaba sentado en la cama. ¡Gloria a Dios! Y en la cocina estaba hirviendo el chocolate del velorio del muerto. Sabe que en los velorios, especialmente en aquel tiempo, hacían cafecito, chocolatito, galletitas, quesito para los asistentes. Y en la cocina estaba hirviendo el chocolate del velorio. Y al muerto le dio el olor del chocolate del velorio. Y el muerto pidió chocolate. ¡Gloria a Dios! Y el muerto se tomó el chocolate de su propio velorio, porque el Señor le devolvió la vida, porque el Señor es el único que aplaca esas tempestades, y Él las permite para que le demos oportunidad de que Él calme la tempestad que nos azota. No murmures, no te quejes. Cuando hay tempestades, glorifica a Dios, confía en el capitán de nuestra salvación. Gloria a Dios. Y esto no me lo contaron. Yo tenía 10 años. Eso lo viví, lo vi. Y un mes más tarde fue que en ese día mi tía le dijo a mi madre: mire, vaya a esta iglesia evangélica que está aquí cerca, vaya. Pero era de esas iglesias que ni los vecinos se dan cuenta que allí cantan, que allí alaban, porque no alaban.
Bendito el nombre del Señor. Y fue ese día, cumplido un mes del Señor haber devuelto la vida a mi hermano, que mi madre me tomó de la mano y me llevó a la iglesia. Pudo haberse llevado al baby, el más pequeñito, que usualmente las madres lo hacen, pero no lo llevó, ni llevó al mayorcito, que era el que iba después de mí. Me tomó a mí de la mano y me dijo, vamos a la iglesia. Y esa fue la noche que yo di mi vida a Cristo. Mi mamá no, pero luego, como a los 2 años, viviendo ya en San Juan, en la capital, se murió otro familiar. Y los hermanos oraron. Y el Señor le devolvió la vida. Y mi mamá fue de los familiares que fue a ese hogar a ver el muerto. Y según volvió a ver a su hijo vivo, volvió a ver un familiar vivo después de muerto. Y Dios tuvo que bregar así con mi madre, porque ella era dura, estaba bien envuelta en las tinieblas, en la mentira, en las tradiciones, en los inventos humanos. Y tuvo Dios que trabajar duro, porque esa tía oraba por ella sin cesar. Y Dios responde la oración. Gloria a su nombre. Aleluya. Amigo, Dios te ha traído en esta noche a escuchar su palabra. Sin duda, Satanás luchó para que no pudieras venir. Pero Dios venció y tú viniste. Dios te trajo. Porque yo nunca planifiqué ir a la iglesia evangélica. Ni pensaba, ni podía pensar tal cosa. Pero Dios estaba trabajando. Y Dios ha estado trabajando en tu vida. Sé dócil al Señor y reconoce al Señor que te ama y quiere ayudarte y quiere salvarte. Y en esta noche estás aquí porque Dios te ha traído. Aprovecha la oportunidad. Los apóstoles en la barca se hundía, pero clamaron a Jesús y Jesús calmó la tempestad. Tal vez la barca de tu vida está al zozobrar. Tal vez has intentado suicidarte, pero Dios de algún modo ha obrado y no lo has podido hacer, porque Él te ama y te ha traído esta noche para salvarte. Bendito su nombre para siempre. Tal vez eres esclavo de los estupefacientes, de las drogas, y has querido librarte porque sabes que es tu ruina, pero no has podido con tus propias fuerzas. Pero el Cristo que calma la tempestad calmará esa tempestad de drogas que te envilece y te destruye. O tal vez el alcoholismo, o tal vez un cáncer, o tal vez otra cualquier enfermedad. Aquí está el Cristo Todopoderoso
Salvador, sanador, redentor, amigo fiel. ¡Aleluya! Y Él quiere ayudarte. Si estás enfermo, la virtud sanadora de Cristo está aquí. Si has estado escuchando y atesorando la palabra predicada, que es palabra de Dios, esa palabra ya está trabajando en tu vida y sanando tu enfermedad. No importa cuál sea tu enfermedad, ni es del todo necesario que el hombre de Dios pose sus manos sobre ti. No más que deja la palabra misma que entre a tu corazón. Añádele fe, créela, y esa palabra dentro de ti es medicina. Dios envió su palabra y lo sanó de todas sus enfermedades. Y allí sentado puedes ser sano, creyendo la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Y si te han dicho que es una enfermedad incurable, el Señor sana las enfermedades incurables por los hombres. No hay enfermedad que pueda resistirse al Señor y a su palabra. Gloria a su nombre. Y esta es noche del Señor demostrarte lo que demostró a los suyos en la barca, que cuando el Señor calmó la tempestad, dijeron: ¿qué hombre es este? En el griego más bien dice: ¿qué clase de hombre es este? Porque es una clase especial de hombre. ¡Aleluya!